Mi nombre es Yanela Martín, licenciada en la carrera de Educación y Desarrollo Humano. El día de hoy les presentaré el proyecto en la etapa 2 de la maestría en Educación basada en competencias de la materia Problemas en la sociedad y problemas socioeconómicos en la educación, en donde nuestro docente es el doctor Jorge Lizama Mendoza. El tema es la violencia intrafamiliar, cómo afecta en el rendimiento de los alumnos de cuarto grado en la escuela Justo Sierra turno matutino. Siendo llevado a cabo en la escuela Justo Sierras, en San Juan de los Lagos, Jalisco, turno matutino, con los alumnos de cuarto grado. San Juan de los Lagos es un municipio situado en la región de los Altos del estado de Jalisco, México. Limita al norte de Tenochtitlán y Encarnación de Díaz al sur de Jalostotitlán, San Miguel el Alto, San Julián y San Unión de San Antonio, al oriente con Lagos de Moreno y Unión de San Antonio y al poniente de Tocaltiche. La escuela Justo Sierra es una escuela del sector público en nivel educativo primaria y turno matutino. La escuela tiene 458 alumnos, de los cuales 195 son mujeres y 263 son hombres, y cuenta con 12 maestros. Enfocado en la escuela Justo Sierra, en base a ello proporcionar información sobre la notable influencia educativa que ejerce el ambiente familiar con indicios de violencia en sus habilidades interpersonales, cognitivas y sociales. En las siguientes tablas se muestran el desempeño académico de la escuela Justo Sierra, de lo cual sale de los resultados de la elaboración de la prueba Planea del 2015 y 2018. En la prueba realizada de Planea del 2015 podemos ver cómo el 65% es insuficiente en los resultados de Planea en matemáticas. Y en español también es del 65% de insuficiente en los resultados de Planea, contando con un nivel satisfactorio mínimo, de lo cual esto es preocupante para el sector educativo. Ahora bien, en el resultado de enlace en español también cuentan con un grado menor de alcance de suficiencia académica, es decir, apenas el 10% alcanza una suficiencia académica. Es por ello, en la prueba de matemáticas de Planea, es por ello que es importante el indagar cuál es la causa que ha provocado que los alumnos tengan un rezago educativo. Ahora bien, en la prueba de Planea de español se observa cómo el sentido de alumnos sobresalientes es de un 0%, mientras que el insuficiente es de un 50%. Como bien sabemos, las pruebas no son solo un estándar métrico de lo que puede ser el rendimiento académico, pero también conforme hemos estado trabajando con los alumnos de cuarto, podemos darnos cuenta cómo su sentido de su comportamiento y estancia en las clases es bajo debido a una situación peculiar que estén atravesando en su entorno familiar, principalmente por el tipo de comportamiento que presentan los alumnos, que es agresivo, insociales. Algunos suelen ser de esta manera muy hiperactivos. Resultados de pruebas de desempeño en Planea 2018. Plan Nacional de Evaluación de los Aprendizajes. El promedio total fue de 6.6. Nivel de logro 1 en español fue el 68%, matemáticas 63%. Nivel 2, nivel de logro 24%, en español, matemáticas 21%. Nivel de logro 3, español 9%, matemáticas 13%. Nivel de logro
nivel 4, español 0%, matemáticas 3%. Este estudio aspira a analizar si se está logrando un avance social en algunas de las zonas de San Juan de los Lagos, Jalisco, donde se encuentra una latente problemática de marginación, de la cual nos afecta como da inicio a que se presente una violencia intrafamiliar y que es importante que se indague, porque esta es una de las principales causas por las que el rendimiento escolar es bajo en las escuelas que se encuentran en esta zona. Por ello es necesario conocer qué tipo de violencia se es presente en los hogares de la actualidad y en base en ello plantear la educación de la importancia. En el hogar se maneje la educación basada en el amor y reforzamiento en las escuelas de la inteligencia emocional, para que los infantes adquieran un sentido de sus estudios por la descarga emocional que deja en ellos. En el enfrentar un ambiente de violencia. Es trascendental realizar esta investigación para cambiar la ideología de una educación incorrecta, planteada de generación en generación, por la concepción de una direccionalidad con disciplina, basada en un sentido de violencia. El educar sin golpes debe ser una realidad, porque la educación está basada en un sentido de violencia. Para ello creo que debemos adentrarnos en la cuestión de los tipos de violencia física, que está bien, como sabemos, hace referencia a todas aquellas agresiones, lesiones que afecten el cuerpo de nuestros alumnos. En esta parte me gustaría enfatizar que esta agresión física no es analizada y es una herramienta trascendental de cambio. ¿Cómo se toma culturalmente en la educación? Que permite el cambio. Porque con el golpe que recibe independientemente lo que va generando es un temor de confianza, un temor al error, y esta parte de confianza afectiva se pierde. Como podemos darnos cuenta, este sentido que no ayuda al fortalecimiento de la educación del infante, donde modifique su comportamiento, debido al arraigo cultural de le pego para que aprenda. El educar sin golpes es posible, debido a que si hacemos un análisis de un golpe puede partir de un temperamento totalmente ajeno al infante. Si la madre o el padre tuvo una educación basada en este patrón, es debido a que se ha pasado generacionalmente y no ha sido trabajado. Podemos darnos cuenta de que la violencia es ejercida por este patrón de transferencia generacional. En esta cuestión podemos ver cómo el educar sin golpes es posible, si culturalmente se deslinda de este patrón. En esta cuestión nos podemos dar cuenta cómo además el sentido del golpe no está ligado con un crecimiento educacional del infante, que le dé herramientas para el crecimiento individual como colectivamente, que parte de un sentido de un coraje, aunque también esta parte donde el sentido de golpes está profanado como una educación basada en una disciplina, de una orden o conducta adecuada, pero parte de un sentido de un coraje, así una acción determinada, de lo cual de alguna manera puede ser corregida en base a una comunicación asertiva de límites y guardando un balance y hacerlo ver sus obligaciones y derechos, que no fracture su desenvolvimiento. Tipo de investigación. El alcance de la investigación será explicativo, dado que este tipo de investigación será de causalidad, además de que será apoyada de otras clases de estudio de exploración, descriptivo y correlacional, además de que proporciona un sentido de entendimiento en el fenómeno a que se hace referencia, dado que la investigación de cómo afecta la violencia intrafamiliar en el rendimiento académico busca centrarse en la investigación de causa, porque en la educación se ha quedado una ideología de educación basada en una disciplina de violencia, como la adecuada, asimismo apoyándome de la descripción de cómo se da este fenómeno de violencia familiar, creando perfiles de los infantes con un bajo rendimiento escolar. Con este estudio pretendo que se cuestione el método de ideología en la educación que se maneja, basada en una disciplina de violencia, cómo influye y cómo se ejerce un ambiente de violencia intrafamiliar en el desarrollo académico de los alumnos, como a la vez, este provoca secuelas en el proceso interpersonal y socialmente del infante, que repercute en el paradigma de la concepción de las capacidades de sí mismo como en la interacción social.
Porque la formación educativa sin violencia no es solo deslindada de la direccionalidad. La educación basada en el amor a los hijos y hijas conjuntamente trabaja con la concepción de pautas sin violencia. Pueden permitir una auténtica educación de la cual permite que sus procesos de desarrollo, tanto académico e interpersonal, que se centran en la concepción de capacidades, no sea atormentada por los limitantes de la sugestión que es ejercida por la violencia verbal, de la cual se ve forjando en ellos un sentido de su personalidad en base a las palabras que se les es mencionada. Verdaderamente te educo y te enseño con amor. Estrategias y técnicas para educar sin violencia. En este capítulo enfatizo en las estrategias basadas en el amor, deslindándonos de la violencia psicológica, verbal y física en los infantes, como además haciendo un análisis a la educación. Es una cuestión que se va forjando día a día, por lo cual es importante que los padres de familia tengan en cuenta este impacto social que ha causado en el infante al momento de educar, cómo está haciendo el desenvolvimiento en el infante cotidianamente, puesto que está distorsionada de su sentido de su realidad como un sentido de pertenencia y su autoestima. El educar sin violencia es una cuestión que debemos partir desde el análisis profundo, desde la ideología cultural que se ha implantado socialmente, debido a que la violencia está fuertemente arraigada por una cuestión, porque inicialmente podemos ver cómo la violencia desgraciadamente se ha ido adquiriendo como un patrón de educación asertiva, basado en que esto mejora su disciplina. El respaldo ideológico con el cual se plantea este proyecto es mediante el enfoque sociocultural, el cual lo plantea Vygotsky. En su investigación desarrolla cómo el desarrollo sociocognitivo de la primera infancia y la aparición del lenguaje y la comunicación es mediante la construcción de la interacción que tiene en su núcleo familiar, es decir, su enfoque sociocultural se desarrolla de acuerdo al ambiente familiar en el cual el infante se desarrolló. La perspectiva de su evolución de Vygotsky es un método principal de su trabajo, en el cual se señala que el comportamiento solo puede ser entendido si se estudian sus fases de cambio, es decir, su historia. En esto podemos ver cómo, si el patrón familiar que tuvieron los padres de familia fue basado en un sentido de violencia, este se vuelve a repetir y los alumnos o los infantes lo adquieren en este sentido porque lo ven como un sentido de que esa es la manera de interactuar con su entorno. Esta misma también nos relacionamos con la violencia simbólica, la cual fue estudiada por Bourdieu en la acción del sentido de práctica posibilitada en la coincidencia entre los habitantes y el espacio social, en la medida que los habitantes incorporan el principio de visión de esta división constituido de un orden social o de un campo. También generan prácticas ajustadas a ese orden. En consecuencia, las prácticas son percibidas y aprendidas por las que cumple y también por los otros, como justas, correctas y adecuadas, sin ser ninguna manera producto de la obediencia de una orden o sentido imperativo, de las normas o de las reglas de un derecho. Es por ello que mediante este estudio que hace él de la violencia simbólica, podemos darnos cuenta cómo es importante el patrón de educación que se plantea en casa. La violencia simbólica es una forma de violencia que se ejerce sobre un agente social con su complicidad. Así lo menciona Bourdieu. Ahora bien, el respaldo ideológico positivo con el cual planteamos un cambio a esta ideología de cultura basada en una violencia es mediante el humanismo y los límites con amor, de los cuales partimos de María Montessori, la cual fue una educadora que trae con ella los principios teóricos de cómo llevar una educación basada en el amor
y en la confianza en el alumno. Esto permite un desarrollo íntegro social de los alumnos. María Montessori plantea que la educación basada en el amor permite que los alumnos se desarrollen con sus demás compañeros de manera adecuada. Además, que da confianza en sí mismos, basado en un sentido de que los errores no son determinantes de su aprendizaje, sino que pueden mejorar con ello, mediante la utilización de materiales didácticos y haciendo ver la educación como algo más implementado a lo cotidiano, pero también asimismo complementándolo con otros métodos como lo es el aprendizaje significativo. Es por ello que el humanismo nos hace ver cómo este sentido de educación basada en la disciplina es obsoleta, porque en sí no se llega al aprendizaje para mejorar al alumno, sino solo se cae en una agresión física, verbal o psicológica, y no llegando a una solución que brinde herramientas a nuestros alumnos, sino solo una deserción de su confianza. Los límites con amor. Los límites con amor no definen el ser otro, sino, por el contrario, sirven para mantener un entorno equilibrado y relajado, con orden y de manera que se guíe al alumno, de manera que todos los niños y adultos se sientan cómodos con él y vivan de nuevas experiencias gracias a la toma de decisiones personales y aprendan a diferenciar entre las necesidades auténticas y sustituidas. Eso es lo que menciona Rebecca Wills, la cual plantea que el hecho de poner límites a nuestros alumnos y también, en este caso, los padres poner límites con amor, no quiere decir que se caiga a un grado de violencia, sino de lo contrario. El hecho de poner límites se refiere al hecho de saber comunicar a los alumnos o infantes cómo deben de desarrollarse, es decir, guiarlos de la manera adecuada mediante la comunicación de cuáles son sus obligaciones y cuáles son sus derechos, en donde el niño se sienta apoyado y vea a su familia como un sector de apoyo en su educación, pero a su vez no se caiga en un agravio de su persona por el hecho de sentir que la autoridad quiere decir el hecho de uso de violencia, sino de lo contrario. La disciplina y la violencia no son iguales. En cambio, la disciplina y los límites con amor puede generar algo mucho más agradable en el ámbito tanto familiar como académico. Desarrollo socioemocional. En base a la SEP, la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México ha puesto en marcha desde el curso del 2018-2019 una reforma educativa para que toda la educación basada denominada aprendizajes para la educación integral. De hecho, una de sus principales novedades de esta reforma es la asignatura de educación socioemocional. En concreto, esta se encuentra dentro del área del currículum del desarrollo personal y social. Efectivamente, la SEP ha asomado la tendencia actual de educar las emociones en la escuela, según los aprendizajes clave. Es un proceso de aprendizaje a través de los niños y adolescentes trabajan e integran en su vida los conceptos de valores, aptitudes y habilidades que les permiten comprender y manejar sus emociones, construir una identidad personal y mostrar atención y cuidado hacia todos los demás, colaborar y establecer relaciones positivas. Para la prevención e erradicación de la violencia familiar del Estado de México. Artículo 1. Las disposiciones contenidas de la ley presente son orden público e interés general de la observación obligatoria del Estado de México y tienen por objetivo establecer medidas concretas de protección integral con la finalidad de salvaguardar la vida y la libertad, la integridad física, psicológica, sexual, patrimonial de los miembros de la familia, por parte de aquellas a las que tengan un vínculo familiar, mediante la prevención y atención del tratamiento de violencia,
así como favorecer el establecimiento de las medidas de tratamiento y rehabilitación a los generadores de esta, que permite fomentar una cultura estatal de la no violencia. La presente ley se aplicará cuando se ejerza violencia sobre las personas con quien tenga o haya tenido relación de noviazgo, pareja o matrimonio, de la cual forma a aquellas a quienes se deposita el cuidado de los hijos, a las personas que sin ser familiar se les esté dando ese trato. Artículo 2. Los bienes jurídicamente tutelados por la ley, la libertad. Artículo 2. El respeto a la dignidad humana e integridad física, psicológica y sexual y patrimonial de la persona. Artículo 3. La protección de cada uno de los miembros de la familia. Artículo 4. Asegurar que la familia, la protección institucional especializada en la prevención y la detención de la violencia familiar, en atención a los receptores de violencia y concepción terapéutica en los generadores y receptores de violencia familiar. Artículo 5. Asegurar la congruencia y optimización de los recursos e instrumentos destinados para actuar contra el fenómeno. Artículo 6. Fortalecer las medidas de sensibilidad ciudadana dotando a los poderes públicos de instrumentos eficaces en el ámbito educativo, asistencial, sanitario y publicitario. Artículos 7. Promover la colaboración y participación de las entidades, asociaciones y organizaciones de la sociedad civil que actúen contra la violencia familiar para buscar la protección y atención de los receptores de la misma. Artículo 8. Promover programas permanentes a la civilización y capacitación de los servidores públicos a la atención de casos de violencia familiar. En base a esto podemos ver cómo el núcleo familiar está íntimamente ligado con el desarrollo de los niños, desde habilidades cognitivas como el lenguaje, el cual es necesario para hacer la misma interacción entre sus compañeros, como asimismo el aprendizaje de la escritura y la lectura. Pero me gustaría realizar un énfasis en la cuestión de cómo esta afectación de esta adquirió el desarrollo sociocultural se ve dañada por este miedo de interacción, dado los insultos o golpes que observan, o por los cuales es oprimido, de lo cual puede adquirir una personalidad cohibida o puede presentarse el adquirir una personalidad fuerte, de lo cual el adquirir lo que observa como un patrón de interacción social. Es por ello que es importante que se maneje otro tipo de ambiente familiar y de sentido de educación. La solución a esta problemática, como podemos darnos cuenta, está centrada en basarse en un sentido basado en competencias, como lo es mediante esta materia. Es por ello que podemos darnos cuenta de que las posibilidades de soluciones son varias, desde un sentido intrínseco basado en la persona, en este caso los infantes, y también en los padres de familia. Es por ello que las soluciones abarcadas en este proyecto serían talleres motivacionales basados en competencias para los alumnos y talleres motivacionales interpersonales para los alumnos, terapias individuales para los alumnos y talleres de padres de familias de cómo implementar límites con amor y la educación basada en el humanismo. Para llevar a cabo este proyecto nos encontramos con el director Juan de Dios López Jiménez, el cual nos dará su punto de vista de este proyecto. La propuesta de solución en base a la implicación de lo que se refiere la educación es aceptada debido al sentido de la pedagogía, en donde se centra que cada alumno aprende a su ritmo, como en base en el sentido de competencias y su estilo de aprendizaje visual, auditivo, kinestésico, en base a lo abordado como observado en el sentido de la escuela primaria Justo Sierra. Creo que el hecho de implementar talleres motivacionales para los alumnos les creará un sentido de confortar su ser y su ambiente de seguridad, de motivación intrínseca, como la implementación de un taller de padres de familia basado en el sentido de la pedagogía, debido a que podemos darnos cuenta que se puede crear nuevas posibilidades para los alumnos en donde se base resguardar la integridad de los alumnos. Es por ello que
como base el modelo de la educación basada en competencias porque ofrece varias ventajas para los alumnos. Los alumnos en estas edades, tanto padres de familia como nosotros docentes, debemos de tener en cuenta esta parte de aprendizaje. Se maneja más en sentido diferente porque cada alumno tiene diferentes tipos de inteligencias, como esta parte de la violencia intrafamiliar, como es mediante palabras, puede llegar a generar un impacto simbólico en ellos. Cuando estamos frente a una generación que podemos cambiar este chip de repetición de patrones que están mal correlacionados a cómo generar disciplina en ellos, cómo generar un sentido de aprendizaje, como esta parte de no saber gestionar el ambiente familiar, que es su primera instancia de lo que es la interacción social. Es importante que, como se menciona, que estos límites sean establecidos correctamente en base a la acción que deseamos que cambie, que ésta a su mismo tiempo vaya encaminada a su crecimiento, siendo comunicada sin dañar, además de acorde a su edad, como a su vez sea en el momento pertinente, no dejarlo pasar en caso de ser una acción necesaria de límites y de manera clara, recordando que es para un crecimiento tanto del menor como de los padres de familia. Los límites generan una seguridad en el entorno del niño o niña, pero es necesario definir que los límites no implican una visión autoritaria de la educación, sino por el contrario, observamos los límites como una forma de respeto hacia el otro. Valoración de los criterios administrativos. Etapa 1. Análisis de hipótesis. Aplicación de muestras a 10 alumnos con rezago educativo y aplicación de muestras a 10 alumnos con un buen rendimiento académico. Fotocopias con instrumentos de opción múltiple para las muestras. Para la etapa 2, llevando a cabo la resolución de este conflicto, se realizará mediante talleres y terapia. Ahora bien, para ello necesitaremos apoyo de docentes del grupo, apoyo de psicóloga y psicopedagoga de la escuela y espacios físicos para los talleres. El taller será llevado a cabo en el salón de clases y algunos de ellos en el auditorio. Las asesorías individuales serán en el salón de psicología. Los recursos de apoyo serán en la docencia una presentación de temas para los alumnos, de motivación de desarrollo por competencias, recordatorio en digital para presentaciones, presentación de temario de talleres para padres de familia, recursos financieros, hojas blancas, salón de clases y sillas en el auditorio, en las sesiones que será llevado a cabo. Ahora bien, en los recursos financieros, como bien sabemos, este más que nada se basa en una solución que haga hincapié a la reflexión y concientización de lo que es la afectación en el alumno. Es por ello que casi los recursos financieros son basados en más que nada en un sentido en la concientización humana. Es por ello que los recursos financieros no son latentes. El proyecto está basado más en los recursos humanos para generar esta conciencia en los padres de familias y alumnos, apoyando del grupo de docentes con el cual cuenta nuestra escuela Justo Sierra y apoyado de la psicóloga y psicopedagoga de la escuela. Agradezco su atención en la elaboración de este proyecto, compañeros y compañeras, y maestro Dr. Jorge Lizama Mendoza.